Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. Estamos aquí en la UNAM y justamente a mi lado se encuentra Ave Barrera, quien es la coordinadora de las publicaciones de esta colección de Vindictas que justamente estamos platicando al respecto, ¿no? Es una colección que tengo tiempo siguiendo, que inició en el 2019 y ya tienen, ¿cuántos ejemplares ya tienen publicados? Tenemos 14 libros, una serie de 14, pero hay uno, el número 11, todavía está en imprenta y está a punto de salir. Qué curioso que el número 11 se quedó como a la mitad y ya los otros ya lo brincaron, ¿no? ¿Es por alguna razón en especial? En el caso de estas autoras Vindictas, las autoras que, bueno, son la vocación de esta colección es rescatar mujeres que fueron destacadísimas, grandes escritoras, obras que no pueden faltar en el canon literario en español, pero que por algún motivo dejaron de ser editadas. Bueno, no por algún motivo, por el hecho de ser mujeres, dejaron de ser reeditadas o fueron relegadas o cayeron en el olvido. Y nos hemos dado a la tarea de rescatarlas y no siempre es fácil en términos legales, en términos de derechos de autor, localizar a los herederos, realizar la negociación de los derechos de autor en el caso de autoras que pues ya muchas de ellas, la mayoría ya fallecieron y fallecieron recientemente porque publicaron su obra durante el siglo XX, pues se vuelve todavía más complicado, ¿no? Y justamente una parte como muy importante de esta colección son las prologuistas, ¿no? Es decir, cada libro tiene una introducción por alguna prologuista contemporánea que fue invitada para poder hablar un poco sobre la autora que se está publicando, ¿no? Nos muestran como una pequeña biografía, un rescate o cómo llegaron a la obra, pero quisiera que habláramos, ellas llegan a ustedes las invitan, ellas supongo que previamente ya deben de conocer a las autoras, ¿cómo funciona? Porque creo que es un círculo muy bonito el que se da, ¿no? El poder decir, yo voy a hablar de esta autora y voy a investigar sobre su vida o qué fue lo que pasó con su obra, ¿no? Hay de todo, y como siempre, bueno, cada caso es muy particular, pero sobre todo buscamos establecer un puente, que esas autoras nos ayuden a crear un puente entre la obra y los nuevos lectores. Y es por eso que procuramos que sean, nosotros buscamos la mayoría de los casos, otras veces te digo, bueno, puede ser muy variado el caso, pero nosotros buscamos que emparentar una obra con una autora, como en el caso de Lola Ancira, que ya conocía, por supuesto, el trabajo de Gabriela Rábago Palafox, y que es una autora que se ha dado a conocer en el medio mexicano por buscar esos lugares oscuros, extraños, de lo siniestro. Y obviamente era la autora indicada, perfecta para hablar de la obra Todo ángel es terrible, ¿no? Que ella conocía, pero la conocía leyendo, nos contaba, no, pues yo había leído ahí un PDF perdido en internet, nunca había tenido acceso al libro ya editado y por supuesto que queremos invitarla a formar parte de este trabajo editorial porque nadie mejor que ella puede estrechar ese vínculo y descubrir cuáles son los puntos donde esta novela encuentra una verdadera conexión y una identificación. Perdón, es que estamos escuchando un grito, supongo que es gol de México, no lo podemos evitar. Gol. Bueno, ahí estamos viendo a la selección anotando un gol, qué orgullo. Qué orgullo, bueno, por fin. Vale, pues más allá de la felicidad, volvemos a Lola Ancira, volvemos a lo siniestro y a lo bonito que es que una escritora mexicana joven conecte con estos lectores y nos diga desde su punto de vista como autora joven qué conecta y cuál es la vigencia de esta novela para los lectores del presente. Y justamente, por ejemplo, hablando de Todo ángel es terrible, que aquí se los estoy mostrando, a mí me llamó muchísimo la atención de esta escritora de Gabriela Rábago, que aparte vivió muy poco tiempo, falleció a los 45 años justamente, normalista, periodista y narradora, y quien hace el prólogo es Lola Ancira, que ella nació en el 87, estudió letras, por ahí también he leído algo de ella,
y ella lo que nos platica en la introducción es justamente que Gabriela abordó un tema que era un tema bastante complicado, ¿no? Es decir, para los años 80, sobre el SIDA, sobre la comunidad LGBT, sobre un descubrimiento desde la infancia, ¿no? De este personaje. Entonces, a mí me pareció como muy interesante, como esta parte, como tú dices, como en la parte también como obscura, como en la parte de lo que no se hablaba, de lo no dicho, de los silencios, ¿no? Sí, se atreve mucho, apuesta muchísimo, porque podríamos leer Todo Ángel es Terrible como una novela de iniciación de la experiencia de un personaje de infancia que va buscando, Octavio, que va buscando la manera de conectarse con el mundo y enfrentando un montón de obstáculos que tienen que ver con la familia, con sus vínculos afectivos, con la sensación de abandono, de sentirnos perdidos, que eso es algo con lo que nos podemos identificar pues prácticamente todos, ¿no? Pero lo que hace Gabriela es apostar un poco más, ir más lejos, ir como tejiendo redes en temas escabrosos, difíciles de contar, como por ejemplo las diversidades sexuales o lo siniestro, los fantasmas, los mismos vínculos familiares y su complejidad. Entonces sí hay una línea narrativa muy, muy reconocible, pero de ahí se expande hacia otros temas y es muy maravilloso el hecho de que en tan pocas páginas pueda abarcar tanto y decir tanto con un lenguaje poético, con un lenguaje muy bien logrado y con una narrativa impecable. Y justamente en tu trabajo ya en específico como coordinadora editorial, ¿a ti qué es lo que te toca? Es decir, tú también estás como en la parte de investigación, de descubrir esas nuevas autoras, que creo que debe ser algo increíble, ¿no? El poder, y incluso hasta yo he encontrado textos, porque a mí me gusta mucho ir a las librerías de usado y antiguo, textos de escritoras que solamente es una edición y luego me pongo a investigar y hay súper poquita información y tengo una novela ahí en casa que para mí es una maravilla, ¿no? Entonces supongo que también así es como les llega. A ver, ¿dónde les puedo mandar yo mi sugerencia? Justamente ha funcionado así, con amigos, con investigación, y es el trabajo, es la parte como más gozosa y más disfrutable del trabajo de Vindictas, ir leyéndolas, o sea, leyéndolas y descubriendo joyas que nunca debieron caer en el olvido, ¿no? Joyas que deben seguir formando parte de las estanterías de las librerías, de las bibliotecas. Y sí, es darnos a la tarea de ir buscando a las autoras y de ir escuchando a muchos como tú que tienen en su librero un librito que dicen, ay, este librito a mí me gusta mucho, pero ya nunca lo volví a ver jamás en las librerías, esta autora nadie la conoce, pero a mí me parece que es extraordinaria, y en ese tipo de casos es donde prestamos atención, leemos la obra y hay que hacer un trabajo de selección de estas autoras que a mí me resulta muy difícil, porque de una gran cantidad de autoras que hemos encontrado en esta investigación, pues tenemos que quedarnos únicamente con las que el presupuesto nos permite publicar. Entonces pues son muy poquitas. Bueno, parece que hubo otro gol. O falta. O algo sucedió. Ya no sé. Ajá. Oye, te iba a decir, intentando retomar, y si los gritos nos lo permiten, ¿qué es lo que sigue? Es decir, sé que nos ibas a contar de un libro que ahorita está agotado y que pronto va a regresar, bueno, ya aquí a la FIL para que lo podamos adquirir, pero recuérdanos cuál es ese título que nos decían, es que ya se agotó, y Socorro nos estaba contando. Sí, estamos muy contentas porque se agotó los libros que trajimos aquí a FIL de Cena de Cenizas, una novela escrita por una autora prácticamente desconocida por su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Asunción Izquierdo Alviñana, y ella toda la vida estuvo firmando con diferentes seudónimos porque como fue pareja de un político prominente, no se le permitía realizar una trayectoria como escritora. Ella no podía firmar los libros con su propio nombre. Entonces, y desde ahí empieza, perdón que te interrumpa, la censura, ¿no? Justamente desde que ella no podía publicar con su propio nombre. Exacto, estamos hablando de autoras, las Vindictas,
ellas, autoras que han sufrido muchas formas diferentes de violencia y de invisibilización y de silenciamiento. Han sido acalladas, silenciadas, no se les permitió publicar en su momento, o fue juzgada su obra como de menor calidad cuando en realidad tiene una calidad literaria asombrosa. Y casos como este de Asunción Izquierdo Alviñana son emblemáticos de las Vindictas y de la urgencia y de la necesidad de traer a estas autoras a nuevos lectores. La propuesta de Cena de Cenizas, esta novela de la que tanto les queremos platicar, Cena de Cenizas es una novela que incluso en el presente resultaría atrevida, resultaría propositiva y diferente a todo lo que se ha escrito. O sea, es como va a la vanguardia más allá del 2022. La leeríamos como una propuesta muy vanguardista cuando fue publicada a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces son apuestas interesantísimas y son piezas del rompecabezas de la literatura mexicana que no pueden faltar. Son vacíos provocados por ese silenciamiento del canon literario. El canon literario fue forjado, por criterios pues muy patriarcales, muy hegemónicos, y únicamente ciertos señoros de la literatura determinaban qué se debía leer y qué no, qué pasaba a la trascendencia y qué se quedaba en el olvido. Y muchas de estas escritoras, enormes escritoras, se quedaron precisamente en el olvido por ese canon literario que no las dejó pasar, y no debe ser así. Y justamente este es el trabajo que se hace en colección Vindictas, ¿no? Y bueno, para cerrar, como para ir cerrando, sé que va a haber una venta nocturna. Platícanos. Vengan el viernes en la noche a la venta nocturna, habrá grandes descuentos. Se podrán llevar, la colección casi completa, nos faltará el número 11 que todavía no imprimimos, pero llévenselo y anoten un gol. Otro. Creo que les trajimos buena suerte. Sí, eso fue. Las Vindictas le traen buena suerte a la selección. Llévense a las Vindictas y léanlas. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Y de verdad que nos tocó el súper horario, pero se nota que nosotros vemos el fútbol, ¿no? Porque estamos acá hablando, diciendo cosas, pero no. Pero bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros, por este gran trabajo que realizas. Realmente, como ya se lo decía Socorro y también te lo digo a ti y lo repito, es una colección que es mi favorita, que la tengo en mi corazón, que la tengo en mi librero de la entrada, que lo he disfrutado muchísimo su lectura, y por ahí también te haré alguna propuesta en algún momento. Vale, claro que sí. Vindictas ha ganado muchas lectoras y muchos lectores. Estas grandes autoras se han ganado el corazón de los lectores porque tenían que estar ahí, tienen que estar al alcance, tenemos que volver a leerlas, tenemos que darles esa oportunidad. Muchísimas gracias y bueno, eso es todo por hoy.